Entonces, tenemos que tener claridad sobre estas respuestas, quién soy yo, qué es el mundo, qué es la realidad suprema y cómo vivo para lograr yo lo más grande que pueda. Para tener claridad de mi dirección y que esa dirección sea efectivamente lo más grande que pueda, que no me quede a medio camino por falta de claridad o por confusión, porque eso que yo pensaba que era lo más grande que podía lograr no lo es. Está todavía en algún grado de dualidad. No es, por tanto, algo intelectual, meramente intelectual, sino que te marca la dirección para que efectivamente te pongas a andar, a conocer y a realizar. No es, por tanto, tampoco una especulación, porque sabiendo tu dirección y cómo llegar, si te pones a andar, investigas, sientes, experimentas por ti misma, en ti misma, hasta llegar donde quieras llegar. ¿Dónde? Dependerá de, según tu claridad o tu confusión respondiendo a estas 4 preguntas. Y para eso está el Pramana, los medios de conocimiento correcto, para darte una respuesta correcta a estas 4 preguntas. Entonces, ¿cuál es el Pramana? ¿Cuál es el medio de conocimiento correcto? Sobre quién soy yo, qué es el mundo, qué es la realidad suprema y qué tengo que hacer para llegar lo más lejos que pueda, a lo más grande que pueda. ¿Cuáles son los medios de conocimiento correcto para dar respuestas a esto? ¿Sí? ¿Alguien dice algo? Sí, el medio de conocimiento directo. No lo he preguntado aún, espera un momento. Ah, no lo has preguntado, vale, perdón. Era una pregunta, ¿no? Porque os quiero hacer también esta otra pregunta. Siempre ha habido a lo largo de la historia pues un debate y una confrontación entre qué es más importante en este tipo de grandes preguntas, ¿no? De quién soy yo, qué es la realidad, qué es el mundo y qué tengo que hacer para lograr lo más grande. Siempre hay esta confrontación entre qué es más importante, la fe, la revelación, el misterio, por un lado, o la lógica, la razón, la inteligencia, por otro, o la experiencia directa. ¿Qué es más importante de estas 3 cosas? La fe, el misterio, la revelación de ese misterio, porque hay cosas que la razón no puede lograr, o sí, la razón no tiene que poder lograr todo, o ni una cosa ni la otra, la experiencia directa y cómo viene esa experiencia directa. Esa cuestión ha marcado pues un sentir y un debate siempre en el ser humano que busca, hasta hoy. Lo importante es la revelación, la fe, el misterio. La mente humana, la razón no lo puede conocer todo, o sí que debería de intentar conocer la mente humana con su razón, no con fe, todo. O ni una cosa ni la otra, porque la mente es limitada y la fe también. Entonces es la experiencia directa, pero la experiencia directa, ¿cómo se consigue la experiencia directa? A ver, yo creo que es sabiendo, vamos, integrándote en el sentir de el amado y su diosa, pero sentir no con yo soy, como tú has dicho antes, soy, pero creerte que eres tú, soy, conciencia. Entonces, creo que lo que tienes que hacer es centrarte en lo que en realidad eres y con fuerza y agarrándote fuerte con las raíces de tierra para que nadie te pueda hacer daño, vamos, eso es mi sentir, para que nadie te pueda hacer daño ni te lleve a otra cosa. Pero yo creo que sintiendo lo que sientes, con fe, con amor y esa felicidad y, y, y amor y todo, lo estás haciendo bien, porque yo sí lo hago. A ver, yo intento mi mente dejarla tranquila, aunque sé que es una cosa que hay que saberla hacer, pero luego llegar al sentimiento que yo siento. Y mi sentimiento es llegar precisamente al soy conciencia. Sí, pero aquí lo que estamos preguntando, o sea, eso que dices es así, pero eso es la práctica. Pero aquí Sí. lo que estamos preguntando es, ¿cómo sabes que eres conciencia? ¿Cuál es el medio de conocimiento que utilizas
para saber esto que me estás diciendo, esta experiencia directa que al finalmente me estás describiendo. Sí, pues saber, ¿Cómo has logrado esta fuente de conocimiento? Esa es la pues, pregunta. Medio de conocimiento significa que no nos... a ver, el medio del conocimiento es tener una persona como tu maestro en el que te está explicando cómo puedes llegar a la vida plena y tú saberlo hacer desde esa integración que sientes tú y discernir todo lo que te puede hacer daño. Uh-huh. Entonces, como yo intento mimar a la mente, mimarla, sobre todo mimarla para que no me haga daño. Entonces, intento hacer eso. ¿Para qué? Para poder llegar al amado y a la diosa. Soy. Y soy y no voy a salir del soy. Así de claro. Muy bien. Silvia. Eso es, Paquita, bien. Silvia. Buenas, se oye, ¿verdad? Sí. Yo creo que es una mezcla de todo, ¿no? El conocimiento, escuchar el conocimiento, utilizar la razón, la lógica, también la fe, la devoción, la entrega, el estudio, o sea, todas las vías se entrecruzan y todos, creo que desde mi experiencia y desde lo que yo sé ahora. Luego habrá preferencias, pero es un poco utilizarlo todo, ¿no? Para llegar a esa... Eso es. ¿Cuál es el medio de conocimiento? ¿Qué es más importante? La fe, la revelación, el misterio, por un lado, la lógica, la razón por otro, la experiencia directa, las tres, efectivamente, las tres. Son las tres. Eso es una combinación de las tres, pero es progresivo. Una detrás de la otra. Y una es la base de la otra. Y hay preferencias, dependiendo de cada personalidad. Sí, pero tú estás hablando ya de la práctica. La práctica es lo que tú dices que depende de la personalidad, pero la práctica es como la concreción personal según tu personalidad de un conocimiento que logras con unos medios de conocimiento que utiliza las tres cosas. El misterio o la fe, la revelación, la lógica humana, la razón y la experiencia directa. Utiliza las tres cosas en ese orden. Es decir, en lo que en sánscrito, en esta tradición, se llama Sruti, Yukti, Anubhava. Sruti es la palabra escuchada, la palabra revelada, no es creación de ninguna mente, son las Upanishads, es el conocimiento revelado. Entonces, ese es el pramana, el medio de conocimiento en relación a la realidad suprema, estamos hablando, en relación a qué es la realidad permanente, qué es la realidad más grande. Es el medio de conocimiento primero en relación al conocimiento de la realidad suprema. Es quien nos habla, ese conocimiento de revelado, de ese ser que es uno sin segundo, que es Satyam Jnana Manantam, que es verdad, la existencia en sí misma, omnipresente, que es consciente en sí misma y que es infinito, y que tú eres eso. Ese conocimiento, si no existiera esa revelación, difícilmente podríamos llegar a esa conclusión, porque no es nuestra experiencia, porque estamos aferrados a la dualidad, a nuestras impresiones mentales, a nuestro cuerpo-mente. Entonces, la primera fuente de conocimiento que te dice que te estás equivocando, que mira bien en ti, te estás equivocando, tú no eres lo que ahora crees tú y todas las otras personas que conoces que somos este cuerpo-mente separado. Entonces, el primer medio de conocimiento es la palabra revelada, la palabra escuchada, Sruti. Las Upanishads, en este caso, significa lo escuchado. Es el pramana superior, el medio de conocimiento primero, más elevado, en relación siempre al conocimiento de la realidad suprema. No en relación a la dualidad, sino en relación al conocimiento de la realidad suprema. Porque trasciende los sentidos y la mente. Este conocimiento revelado trasciende los sentidos y la mente, y la realidad suprema está más allá de los sentidos y la mente. Por eso es un misterio, es una revelación, es una fe. Porque si continuamos utilizando los medios de conocimiento que hasta ahora utilizamos, los sentidos y la mente, nunca podríamos alcanzar ese conocimiento porque está más allá de los sentidos y la mente. Entonces, por eso tenemos esta necesidad de palabra revelada, de ese misterio, ¿no? De resolver ese misterio con esa revelación. Pero tampoco es fe ciega,
Y por eso vienen los otros dos pramanas, medios de conocimiento, que acompañan a la palabra revelada. El segundo es yukti, con Y. Yukti, que significa la razón, la inteligencia, la lógica, la reflexión de la razón humana, que se utiliza para, desde ti y desde tu experiencia en tu mente, sentidos, corazón y en tu vida en el mundo, se utiliza esta lógica, esta inteligencia humana para entender, y esto es importante, para entender el medio de conocimiento de la palabra revelada. Para tratar de entender e interiorizar, tener claridad sobre Sruti, sobre el primer pramana, sobre la palabra escuchada. Para integrar lo que quieren decir las escrituras, para investigar por uno mismo, en uno mismo y en la vida, eliminando la percepción, los pensamientos, las emociones contrarios a el primer pramana, el primer medio de conocimiento correcto de Sruti. Para poder sentir si Sruti tiene sentido en ti, la puedes experimentar, es verdad en ti o no. O sea, se utiliza la lógica y la razón para intentar entender lo que Sruti te quiere decir. Y esa lógica y razón que tú utilizas no tiene que contradecir Sruti. Porque si no, tú vas por un lado y no estás haciendo caso de la palabra revelada. Si nos basamos solamente en la lógica humana, sin nutrirse de la palabra revelada en Sruti, que o se te ha revelado a ti o se ha transmitido en la tradición, si no utilizamos nuestra lógica para entender lo que Sruti nos quiere decir, la palabra revelada nos quiere decir, sino que seguimos con nuestra lógica y no cambiamos nuestra lógica, en caso de que sea contradictoria con lo que nos dice Sruti, de que es la realidad suprema y que eres tú y que es el universo, no vamos a realizar Sruti. Porque no le hacemos caso, básicamente. Por eso no son filosofías individuales, no son conocimientos individuales, son conocimientos y son filosofías, escuelas de pensamiento, porque se basan también en la razón, no se basan en una fe ciega, sin discurso, sin razonamiento lógico, pero ese razonamiento lógico se tiene que utilizar para lograr entender y encajar tu forma de pensar y de sentir y de percibir el mundo y a ti misma en el conocimiento que estás escuchando de Sruti. Y si hay contradicción, porque al principio la hay, porque ahora estamos identificados solamente con las percepciones de los sentidos y de la mente, y Sruti nos habla de la realidad suprema que está más allá de los sentidos y de la mente, esa contradicción la tienes que resolver entregando tus percepciones contrarias a Sruti, poniendo por encima a Sruti, a la palabra revelada, antes que a tu experiencia hasta ahora. Porque tu experiencia está basada en los sentidos y la mente, que es limitada, y Sruti no te habla de esa realidad limitada, sino de algo que está más allá de la percepción de los sentidos y la mente, que puedes realizar. Por eso no se trata de que te lo creas a nivel intelectual y ya está, porque eso no te va a llevar a la experiencia directa, pero que para realizarlo tienes que afinar tu percepción, tu sentir, tu acción, tu experiencia, y ese afinar significa lo que hasta ahora conoces es limitado y lo tienes que entregar, o tienes que hacer coincidir sin contradicción con lo que estás escuchando y entendiendo correctamente. Por eso la importancia de entender correctamente Sruti, las escrituras. ¿Se entiende? ¿Y por qué hay que hacerlo de este modo? Primero Sruti, porque te está hablando de una realidad que nadie ve y que nadie piensa, porque está más allá del pensamiento, más allá de los sentidos. Y por tanto difícilmente se te va a ocurrir a ti y a nadie de forma aislada. A no ser que ya vengas con ese conocimiento porque lo has hecho este mismo proceso en una vida anterior. Pero si no es el caso, difícilmente vas a tener esa realización por ti misma de que la realidad suprema es Satyam Jnanam Ananta. Una, sin segundo, existencia, consciencia infinita. Y que tú eres eso. Entonces, ese conocimiento lo tienes de Sruti. Si no aplicas tu lógica, tu razonamiento, tu mente, tu pensamiento, tu experiencia, Sruti no te va a transformar. Y por tanto va a ser simplemente un entretenimiento intelectual. Pero si tú escuchas, entiendes correctamente y haces entregar tu pensamiento, tu sentir, tu percepción de lo que es la realidad a hacer encajar con lo que Sruti te está diciendo, entonces estás transformando tu forma de sentir, de pensar y de hacer.
Porque lo estás entendiendo, lo estás interiorizando, con tu reflexión, escuchando esa palabra revelada y aplicando tu lógica, tu razón. Pero hay un último pramana, un último medio de conocimiento correcto, porque si no, simplemente de nuevo se queda en un proceso de intentar entender, de un proceso intelectual. Pero para que sea una experiencia directa, ese es el último pramana, la experiencia directa. Anubhava. Anubhava. Es la experiencia directa. Directa e inmediata de lo único que es siempre directo e inmediato, que es tu propia conciencia, la existencia como tu verdadero yo, porque es permanente. Y ahí en tu propia experiencia directa, donde no hay otro más que existencia, más que conciencia, uno sin segundo. Es la realidad suprema lo que es tú y todo. Eso es la experiencia directa de lo que te estaba transmitiendo Shruti, de lo que tú has aplicado el segundo pramana de la lógica, y finalmente con esa entender lo que dice Shruti, ese interiorizar, cambiar tu pensamiento, tu emoción para investigar, accedes a esa experiencia directa, que es cuando realmente el pramana se confirma. El medio de conocimiento de Shruti y de Yukti, de las escrituras y de la lógica, se confirma con tu experiencia directa. Por tanto, son las tres, pero en ese orden. En ese orden. Si yo me centro más en mi lógica, por ejemplo, y por lo que sea accedo a estudiar estas escrituras, pero en realidad yo estoy aferrado a mi lógica la pongo por delante de Shruti, no voy a cambiar nada. ¿Y qué voy a hacer? Lo que oiga de Shruti que encaja con mi forma de pensar, lo voy a coger. Y lo que no lo voy a coger, que eso lo hacemos constantemente, ¿eh? Y lo que no lo voy a coger, porque no me interesa, porque no me encaja. Y encima hasta puedo a lo mejor citar las Upanishads o la Bhagavad Gita en aquello que a mí me interesa, o tergiversando el mensaje, porque a mí me interesa, porque encaja con mi mente. Pero no voy a tener una experiencia directa, a lo mejor tengo una experiencia directa, pero no una experiencia directa de Brahman como mi propio ser. Voy a tener una experiencia directa de aquello que estoy entregando en mi mente-corazón a esa experiencia, que puede ser Dios, puede ser la interrelación de las partes en el uno, distintas cosas. Pero si no estoy haciendo coincidir mi discurso lógico, mi forma de pensar y sentir y actuar con Shruti, pues mi experiencia directa va a ser otra cosa. Aunque sea experiencia directa, pero si esa experiencia directa es efímera, no es una experiencia directa, pero es una experiencia directa, pues igual que ahora escuchamos cosas. Pero ahora me escucháis a mí y luego a otra persona. Entonces eso es efímero, eso no es permanente, eso no es la realidad suprema. Entonces la experiencia directa no significa que sea la realidad suprema, que eso es otra cosa que caemos siempre ahí también. No, es que es mi experiencia. Bueno, pero tu experiencia es permanente. Si tu experiencia directa no es permanente, no es la realidad. Es decir, la experiencia que lo estés experimentando no significa que sea la realidad. Es tu experiencia, sí, pero no es la realidad si no es permanente. Por eso la experiencia de la dualidad, que también es una experiencia directa de todos, no es la realidad suprema porque es efímera. Va cambiando. Todo lo que es cambiante, lo que es mutable, no es infinito. No es la verdad permanente. No es la realidad suprema. Es limitado, es condicionado y además es causa de sufrimiento, por tanto. Por tanto, necesitamos los tres pramanas, los tres medios de conocimiento correcto. La palabra escuchada, la lógica, que te conduce a la experiencia directa basada en esa lógica, que a su vez está basada en esa escuchar la palabra revelada. Importante todo ello. No es solamente mi lógica sin hacer caso de Shruti o cogiendo y pegando, cortando, pegando y tergiversando y rehaciendo según me encaja a mí. Porque así no voy a conseguir realizar lo máximo que pueda. No es tampoco mi experiencia directa. A no ser que sea una experiencia directa permanente. Si no es una experiencia directa permanente, constante, donde no hay posibilidad de alternativa, entonces no es real, sino que es efímero. Y esa realidad, esa experiencia directa solamente puede ser permanente sin alternativa, donde no hay otro. Sería la experiencia de la no dualidad. Si tienes la experiencia de la no dualidad, entonces sí. Entonces ya no necesitas ni Yukti ni Shruti. Si no tienes esa experiencia de la realidad como no dual y esa experiencia es permanente en ti, si no tienes eso es que todavía estás sujeto a la ignorancia. Por tanto, necesitas estos medios de conocimiento correcto.